Karen Roca, exsecretaria de Palacio de Gobierno, que terminan, son una serie de audios que ha presentado el ex contralor, actual congresista, recordemos destituido contralor, Edgar Alarcón, y terminan con... hay dos audios en los cuales interviene el presidente de la República, evidentemente pues grabado por su ex secretaria, y termina pues con una conversación entre esta señora y el propio personaje del momento, ¿no? Richard Swing, donde, entre otras cosas, bueno, promete, ¿no?, una gran novela, El amigo en la sombra, dice que él ordenó la disolución, ¿no?, o el cierre del Congreso, que le ordenó a Vizcarra la disolución del Congreso actual, y es decir, otras sandeces que en realidad, en el caso de este audio, termina incluso, yo creo, defendiendo la posición que Vizcarra ha expresado esta noche. Sobre las otras, pues se verá la responsabilidad del presidente si es que, ¿no?, de alguna manera pues hay un direccionamiento de lo que iba a ser el testimonio de su ahora ex secretaria o ex asistente administrativa del despacho ante la Fiscalía sobre el famoso caso Richard Swing. Pero por supuesto esto ha derivado a toda una serie de discusiones de si entramos otra vez a una suerte de proceso de vacancia presidencial, regulado, como sabemos, por el artículo 113 de la Constitución. Todos están muy claramente definidos, excepto pues el famoso procedimiento por incapacidad moral o permanente, que ya se ha dicho muchas veces que viene de una conceptualización del siglo XIX, donde la incapacidad moral tenía que ver sobre todo con incapacidad mental. Esta caja de Pandora se abrió con la renuncia de Alberto Fujimori, a quien vacaron, le dijeron no, te vacamos por incapacidad moral, y luego cada presidente en realidad ha pasado de alguna manera por esta espada de Damocles. Nunca se ha llegado, ni siquiera en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que recordemos renunció antes de ser vacado. Este es uno de los argumentos que hoy el politólogo, docente, especialista, además de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, ha recordado en una columna publicada hoy, ya en redes. Fernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Donde ¿Qué tal? Buenas noches. efectivamente adviertes más allá de esta situación estrambótica que puede verse también como grave y demás, pero sobre todo, ¿no?, esta ya costumbre política adquirida en el Perú debido pues precisamente a esta particular polarización que vivimos desde hace tantos años, donde a cualquier circunstancia prácticamente se saca la carta de la vacancia presidencial. No, es terrible. Es terrible porque, digamos, sería bueno hacer un ejercicio de distanciamiento sobre las preferencias políticas o no. Olvidémonos, digamos, de Vizcarra, sino el presidente que viene el 2021 en adelante. Todos estuvieran sometidos a una situación en donde lo que importa son los votos y después la construcción del caso, ¿no? Porque bien lo has recordado, que además el artículo habla de permanente incapacidad física, ¿no?, y moral. Tú lo has recordado también, como justamente coloco en mi columna, que se entendía en el siglo XIX moral como mental. Se que permaneció, sin embargo, en las constituciones y nunca se usó. ¿Cuándo se usó? Solo con Fujimori, ¿no? Porque había la caída del fujimorismo en general, la huida de Fujimori, y apareció como un instrumento casi de castigo, ¿no? Él ya evidentemente fuera de la presidencia. Y ahí quedó y se ha tomado como antecedente. Yo estoy seguro que si es que Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala hubieran tenido un parlamento opositor y con mayoría, los vacaban en cualquier momento. Entonces, esto es terrible, porque no hay en ninguna parte, Enrique, en toda América, en los sistemas presidenciales, un artículo que se ha traducido de manera tan abierta que se constituye en una espada de Damocles para un presidente que curiosamente tiene en el marco constitucional una protección mayor que cualquier autoridad, como debe ser. Entonces,
pero claro, la gente se puede decir, sí, pero acá hay indicios, evidencias o presunciones de que se podría configurar en delito, pues que se hagan las investigaciones. Si esto en realidad lo amerita, el señor Martín Vizcarra, a partir del 28 de julio del 2021, será pues denunciado, procesado y si, digamos así, se llega a la conclusión, sentenciado, ¿no? Pero hoy es presidente de la República. Un presidente que además va a terminar un mandato en 10 meses. Lo que se podría producir, los efectos perniciosos de una vacancia son enormes. En primer lugar, porque crea una incertidumbre, no solo política, sino en general también pues económica. ¿Tú te imaginas la reacción de los agentes económicos? Porque no es solamente pues la vacancia, toda esta confrontación, asume la presidencia Manuel Merino, presidente del Congreso, que de repente esto le está brillando los ojos, Ujú. ¿no? Asume quién la vicepresidencia del Congreso, Alianza para el Progreso a través de su representante, ahora el primer vicepresidente del Congreso. Ujú. Entonces ya ahí ves dos que están haciendo ojitos a la vacancia. Ahora, Otro, esta elasticidad a la que te refieres, para detenernos un minuto ahí antes de entrar, efectivamente el contexto político que es sumamente importante y el momento que estamos viviendo en el Parlamento con respecto a las reformas políticas. Cuando hablamos de la elasticidad de la definición, en este caso del numeral 2, me parece, del artículo 113, a ver, ¿cómo explicar que se puede vacar a un presidente por la contratación finalmente de un cumbiambero arribista? O sea, ya estamos no se hablando, o puede, sea, pues. más allá efectivamente de la responsabilidad funcional, ¿no?, del presidente, si es que la tiene, ¿no?, en un procedimiento, pero acá estamos Digamos, hablando de un absurdo, Fernando. de un absurdo, o sea, no comparable, como algunos han querido señalar, con el caso de Alberto Fujimori en el año 2000 y el caso de Pedro Pablo Kuczynski posteriormente, ¿no? Pero incluso en aquellos casos, en los tres casos, estamos hablando de la aplicación de un artículo que no se relaciona con este tipo de hechos, con ninguno, porque la vacancia tiene que estar claramente estipulado en la Constitución como algo objetivo, o sea, no ser producto de interpretaciones como son las 5, pero el numeral 2, como habla pues de incapacidad moral permanente, como también la puede ser física, tenía que ver con lo siguiente, y esto tiene que ser entendido porque, por ejemplo, si un presidente, por ejemplo, tiene un accidente, ¿no? Y digamos físicamente no puede seguir en las funciones, habrá pues un cuerpo de médicos que elabora un informe y señala que no puede seguir. El Congreso recibe este informe, declara la vacancia del cargo. Exactamente igual, pero en el ámbito, digamos, mental, psicológico, psiquiátrico. Pero no es el Congreso que dice, tú eres un incapaz. No podría hacerlo porque estaríamos delante de una arbitrariedad enorme en donde se basarían exactamente en lo único que ahora se están basando, tener votos, tener número de votos. Entonces tú escuchas a los congresistas y se sienten pues profundamente ofendidos, ¿no? Se desgarran, ¿no? Pero hay una cuestión entonces para, digamos, atemperar todo esto. Acá hay algunos audios que es necesario investigar. Se presume, algunos dicen que hay, digamos, delito. Bueno, pues que se investigue. Para eso está quién, el Ministerio Público, que inicien las investigaciones. Si da lugar, denuncia ante el Poder Judicial. Por eso hay división de poderes. Se inicia el proceso y se sentencia. Pero utilizar el argumento para vacar a un presidente, utilizando esta interpretación antojadiza, arbitraria e irresponsable, no va a ir solamente contra Vizcarra, va a afectar para empezar estos 10 meses. ¿Y a quién va a afectar? ¿A ellos? ¿A los congresistas? ¿A quién va a afectar? A todos nosotros. Porque de acá no sale nada favorable, porque en el argumento de que se le tiene que
digamos, procesar al presidente Vizcarra, pues que se haga dentro de los procedimientos que corresponden. Pero señalar que esto es vacancia, mañana consiguen algunos los 87 votos, pero primero los 26 y luego los 52 para que proceda, se hace el procedimiento parlamentario y se vaca. O sea, ¿en dónde estamos? El país que afuera es visto ya por otras cosas realmente lamentable. ¿Estamos en qué cosa? ¿En una república bananera? Esto es ya no el riesgo tiene nada que ver con independencia de quien está en el poder. Así es No el, podemos seguir haciendo uso irracional a un artículo que ha sido absolutamente desnaturalizado. las bancadas que han lanzado las posibilidades de diversas voces de esta vacancia corresponden más o menos a las que se han venido oponiendo a ultimar, a ajustar, a perfeccionar la reforma electoral. Tenemos apenas 17 días y por supuesto usted ha estado siempre pues en primera fila a propósito del tema, es una voz autorizada para hablar al respecto. Pero estamos a 17 días para poder aprobar realmente reformas que precisamente nos lleven a una mejor representación. ¿Usted ve una coincidencia entre una motivación y otra? Podría haber, estamos en el mundo de la especulación, pero lo que sí es objetivo es que UPP, por un lado, y Podemos, por otro, tienen intereses de una combinación de, en un caso, por ejemplo, en el de Antauro Humala, y ellos mismos lo han dicho, en el caso de Podemos, es una continua forma de actuar en el Congreso para ganar aplausos de la tribuna, ¿no? Una suerte de radicalismo y populismo combinados. Pero además, algunos creerían que Acción Popular ganaría con Manuel Merino en la presidencia de la República y Alianza para el Progreso con la presidencia del Congreso. Mira, digo inicialmente, probablemente, quizá, pero esas son las bancadas. Ahora, están alineados con los intereses del partido, cuyos líderes, varios de ellos importantes, son presidenciales. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿le conviene realmente a Keiko Fujimori? ¿Le conviene realmente a César Acuña, a Alfredo Barrenechea o Raúl Díaz Canseco? ¿Le conviene a George Forsyth? ¿Le conviene a Arana del Frente Amplio? No, estamos a 10 meses. Las elecciones ya están convocadas. Conviene más una cierta, dentro de una situación realmente difícil, una cierta certidumbre. Ahora, algunos creerán que, como en Río Revuelto, ganancia de pescadores, es decir, dada la crisis en todos los frentes y dada la vacancia, prorroguemos el mandato congresal y presidencial. Claro, ¿Eso es posible con una elección ya convocada? Mira, este Congreso, con mayoría, podría hacer muchas cosas. Que mañana más tarde puedan ser denunciados constitucionalmente ante un tribunal constitucional, ese es el después. Ese es el después. Lamentablemente estamos en nuestro país en una situación donde esta interpretación que te digo antojadiza y irresponsable, de mi punto de vista, con una cierta serenidad claramente inconstitucional, podrían vacar al presidente. Y este es lo tremendo. Nuevamente, si es responsable en algún caso, que se le procese, se le sentencia, si es el caso, pero que vaya por los canales que corresponden, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial, porque un presidente está investido de inmunidad, como lo tienen ahora también los congresistas. Así es. Esto es un tema realmente de crisis política que puede desbordar. Bien. Y en los desbordes, Enrique, sabemos, quienes sacan mayor provecho son siempre los irresponsables. Y con elecciones a la vuelta de la esquina. Delicadísima situación. Con elecciones ya convocadas. Muy delicado momento. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos esta noche con sus opiniones. Vamos a regresar con Patricia Donaire, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. No se mueva.
conversar con la ministra Donaire, vamos a ver unos tweets. A ver, unos tweets que han sido publicados hace muy poco. Julio Guzmán. El presidente Vizcarra debe ser investigado, pero no a través de un proceso irregular en plena pandemia y con el proceso electoral convocado. Un llamado a la responsabilidad. La bancada morada no apoyará ningún intento mafioso de desestabilizar el orden democrático del país. Otro más. Verónica Mendoza. Una vez más los de arriba entran en pugna por cuotas de poder para sus intereses personales y de grupo. No les importa el país, no les importan los miles de muertos ni los millones de desempleados. ¡Basta ya! Esta crisis no se resuelve con una vacancia. ¿Hay uno más? Ahí bueno, eso es el encabezado de Verónica Mendoza, lideresa en este caso de Nuevo Perú. Vamos ahora a conversar con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donaire, representante, por supuesto, del Consejo de Ministros, para poder conversar este momento tan delicado. Ministra Donaire, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su impresión tras participar en el Consejo de Ministros? ¿Ha llamado la atención que el presidente Vizcarra intervenga ahora únicamente flanqueado por los representantes de Justicia y la presidencia del Consejo de Ministros? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? También estaba flanqueado por Tupac Amaru, así que eso también puede llamar a alguna interpretación. Eso no significa que los ministros no respaldemos al presidente. Todos hemos estado presentes, pero se ha creído conveniente que sea el premier quien nos representa a todos nosotros, que esté acompañando al presidente y la ministra de Justicia en su condición de asesora del gobierno, de asesora jurídica del gobierno, obviamente que tenía que estar acompañando al presidente. Así que todos respaldamos la posición expresada por el presidente de la República el día de hoy. Ha habido trascendidos de renuncias, no hay renuncias que usted conozca. En absoluto, hemos tenido una reunión en la que todos los ministros hemos expresado nuestro respaldo al presidente de la República en una circunstancia tan complicada como la de hoy, en que se está generando pues un escenario de crisis política innecesario, ¿no? A raíz de un intento de cierto sector. No digo del Congreso, porque es cierto sector del Congreso, porque en el Congreso hay que rescatar que hay grupos parlamentarios muy democráticos que defienden siempre el respeto a la Constitución y a la legalidad. Hay un grupo muy determinado que no piensan necesariamente que debe haber una continuidad democrática y están pretendiendo desestabilizar al gobierno. Ahora, el presidente ha dicho, ministra, que esto ha sido prácticamente resultado pues, de una disputa laboral, ¿no? con su ex asistente administrativa, su ex secretaria, esta señora Roca, que viene de trabajar con él desde hace varios años. Y los audios reflejan también esta cierta pugna, al parecer, de parcelas de poder dentro del entorno del presidente, lo cual por supuesto tiene que ser desagradable para cualquiera que le chuponeen o le graben una conversación. Pero la pregunta va más allá. ¿El presidente le ha dado cuenta, explicaciones al Consejo de Ministros sobre las circunstancias en que esto se ha dado? Porque penoso es que alguien como el señor que hemos escuchado después, Richard Cisneros, hablando las estupideces que habla, puede haber ingresado de alguna manera a un círculo cercano al del presidente, pues es también embarazoso. El presidente ha ratificado que ha conocido al señor Cisneros en el escenario de la campaña electoral. Bajo ese marco es que siempre él ha esbozado sus declaraciones. Ahora, en el escenario del audio, lamentamos mucho que personas de la confianza o de la entera confianza del presidente pues hayan de alguna manera deslizado este tipo de audios en un escenario distinto. Era un escenario de un centro laboral donde el presidente, con toda la confianza del caso, expresaba sus preocupaciones, su malestar y de igual manera la señorita Karen Roca, ¿no? Entonces era un escenario en el que la confianza predominaba siempre. Y eso hemos podido escuchar todos los peruanos desde el punto de vista, desde el enfoque coloquial en el que se desarrolla toda esa conversación. Entonces, la interpretación que se quiere estar haciendo de la misma es lo que nos preocupa a todos, porque un escenario de vacancia no puede plantearse como una justificación tan trivial como la que se está usando en estos momentos. Eso que usted llama trivialidad para los críticos del presidente, que precisamente estarían en esta línea, ¿no?, de buscar una vacancia, por algo es que el Congreso se ha declarado en sesión permanente, por algo es que el señor Merino de Lama dijo que nos vamos a ceñir a la Constitución. Eso evidentemente de alguna manera conlleva o una advertencia, por llamarlo de alguna forma, pero el argumento central, si se quiere, en todo esto es que el presidente habría orientado
alterado, direccionado el testimonio que una colaboradora suya iba a dar ante la Fiscalía en torno a un caso que eventualmente lo comprometía. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente al respecto? Sería bueno que nos comparta, porque ya en el mensaje a la nación que él ha ofrecido, ha señalado que él en ningún momento ha mentido y que esto de alguna manera se trataba de una coordinación regular. Pero sí hemos escuchado a abogados que han señalado que allí puede estar el meollo del problema para el presidente. Bueno, argumentaciones jurídicas a favor y en contra las van a ver. Y la ley es susceptible de interpretación, obviamente. Quienes la quieran interpretar según su conveniencia lo van a hacer. Pero definitivamente el presidente ha recalcado que él está absolutamente diciendo la verdad y que los audios han sido editados y manipulados y sacados de contexto. Entonces, habría que actuar con mayor seriedad y pedir en todo caso un peritaje de los mismos que nos permita decir con veracidad que esa ha sido la secuencia de la conversación. Y repito, ha sido en un entorno de la entera confianza donde se pueden conversar distintos aspectos de la situación que en esos momentos estaba preocupando, ¿no? Y definitivamente lo estaban involucrando también al presidente como acusándolo de haber influenciado en la contratación del señor Richard Cisneros cuando el presidente no sabía y desconocía absolutamente de este tema. Él ha dicho, el presidente ha dicho, ahí discúlpeme, que él no intervino en los procesos administrativos de contratación. ¿Esto quiere decir que el presidente necesariamente tampoco recomendó al señor Swing? ¿Ustedes tienen claro eso dentro del Consejo de Ministros? Absolutamente. Creemos en la palabra del señor presidente y todo se maneja en el mundo de las especulaciones. Se cree, se podría, se presume que el presidente, como es el todopoderoso, es el que ha influido en que se nombre al señor Cisneros, porque ¿quién más podría hacer que se pueda nombrar a determinada persona? Es decir, seguimos en el mundo de las especulaciones y en base a eso pretendemos buscar una causal de vacancia dentro del marco tan amplio que da la incapacidad moral. Ahora, si vamos a hacer interpretaciones muy estrictas de este concepto, definitivamente no cabría poder vacar al presidente por esa causal, y además que la Constitución habla de una incapacidad moral permanente, ¿no? Tendrían que demostrarla, y espero que la moción que pretenden presentar esté fundamentada, tal como lo exige el reglamento del Congreso, con argumentos de derecho, de hecho y con prueba debidamente fundamentada, documentada, o en todo caso que se señale dónde se encuentra la prueba. Ahora, el presidente habló o señaló en algún momento sobre el señalamiento constante que hace la señora Roca contra Miriam Morales, que es por supuesto secretaria general de Palacio y una cercana colaboradora del presidente, porque el hecho finalmente es que el señor Swing, usted es congresista, es ministra, ha sido congresista, conoce, digamos, también de los procesos de estas contrataciones. Y 160.000 soles a lo largo de los años, de 2 años, con una persona que en realidad pues era conocido en la farándula, tampoco es poca cosa. ¿Se llegó a establecer o el presidente ha señalado responsabilidades más directas sobre la contratación recurrente de este señor que comenzó hace 2 años, en el 2018, cuando la señora Balbuena, me parece que también es mencionada, era ministra de Cultura? Lo que se ha hecho hasta ahora es abrir absolutamente toda la información que se necesitaba. La Fiscalía ha contado con toda la documentación que tenían en Palacio, inclusive ha tenido acceso a correos electrónicos. Es decir, no se ha ocultado absolutamente nada. Entonces, yo creo que hay suficientes elementos de juicio como para que en el ámbito correspondiente pueda o no pueda proceder un proceso penal, que es en el ámbito en el cual finalmente se tiene que definir si hay o no hay una presunta comisión de un delito, ¿no? Para terminar, ministra, el Consejo de Ministros entonces está sólido en torno en estos momentos al presidente de la República. Absolutamente, y permíteme que me des la oportunidad para poder señalar que a dónde nos llevan las consecuencias de no haber tomado con la seriedad del caso lo importante que es la reforma política y electoral en el Perú. Estamos llegando a unas circunstancias realmente fronterizas. El Congreso
con todo el respeto que les tengo, porque hay congresistas valiosísimos a quienes tengo toda la consideración, deberían entrar en un acto de reflexión y quizás pedir a sus otros compañeros que reflexionen y priorizar la reforma política en estos momentos. Necesitamos que dentro de nuestro Congreso hayan personas que no se escuden en su inmunidad. Necesitamos que dentro de nuestro Congreso hayan personas que no tengan procesos o que no estén sentenciados en primera instancia. Hay que darle muestras al Perú de honestidad. No solamente hay que propagar que somos honestos, hay que demostrarlos con los hechos. El señor Alarcón, que ha presentado los audios, precisamente fue destituido como contralor bajo cargos de corrupción y tiene todavía investigaciones penales pendientes. Sería importante que el señor Alarcón dé un paso al costado en las investigaciones. Es más, creo que ya varios congresistas han pedido que se aparte la comisión de fiscalización, porque sería un gesto importante, ¿no? Yo creo que una persona que tiene ese tipo de antecedentes no puede estar a cargo de una investigación de una manera totalmente imparcial. ¿Cree usted que puede haber alguna motivación por parte de sectores parlamentarios para, por ejemplo, patear las elecciones hacia adelante? Se lo pregunto porque las especulaciones hasta hace poco iban por otro lado. Las especulaciones iban precisamente porque el presidente se quería quedar, ¿no? Y ahora, evidentemente, tras la convocatoria de las elecciones, tras la designación del nuevo jefe de la OMPE, que reiteró, ¿no?, que la fecha está tallada en piedra, ¿usted cree, como lo ha señalado su predecesor en este programa, Fernando Tuesta, que podría haber algún interés en posponer estos procesos? Prefiero no especular, prefiero creer y confiar en que los señores congresistas van a entrar en un acto de reflexión, sobre todo aquellos que están a favor de la vacancia, que creo que son los menos. Y yo creo que pueden entrar en un acto de reflexión y pensar más en el país. No hay que personalizar el tema. Es el país, es usted, señora, que me escucha en la región más alejada del país, en el pueblito más alejado. Es usted, ama de casa, es usted el paciente en este momento que adolece de alguna enfermedad, el que se perjudica, porque el Estado se va a paralizar si entramos en un procedimiento de vacancia, si se vaca el presidente. Hay todos unos pasos que seguir. Todavía tiene que juramentar quizás el presidente del Congreso con nuevo presidente, tiene que buscar un gabinete y en ese espacio, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a descuidar la salud? ¿Vamos a descuidar la economía? ¿Vamos a descuidar la educación? Desde el MIRIS, vamos a tener que de alguna manera suspender el proceso de pago de bonos mientras esto se solucione. ¿Y quiénes se perjudican? Esos 8.600.000 hogares que están esperando recibirlos. Hay que entrar un poquito en la reflexión, que no nos ganen los odios ni las rivalidades políticas, hay que pensar en el país. Patricia Onari, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Volvemos con el expresidente del Consejo de Ministros, constitucionalista, además, por supuesto, Pedro Cateriano, a quien le damos la bienvenida esta noche. Un gusto conversar con usted, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Yo quería preguntarle primero, antes de entrar en el fondo probablemente jurídico y demás, una pregunta, digamos, netamente política. Usted... No tengo que explicarlo de sobra, ha sido incluso, ha sentido en carne propia la desestructuración política que estamos viviendo ahora recientemente, pero usted antes de asumir esta última vez la PCM había advertido que probablemente el principal error de Martín Vizcarra en los últimos tiempos había sido no presentar una bancada propia, una representación propia. Esto en realidad, esta suerte de impulsos dislocados que estamos viendo en nuestra clase política responde también a eso. ¿Le parece todavía que fue un gran error? Un gravísimo error, Enrique, porque además está probando que la indefensión política en el Parlamento trae consecuencias. Y hay que lamentar y condenar que en un contexto tan grave como el que estamos atravesando, que es la pandemia,
un grupo de congresistas pretenda vacar por incapacidad moral al presidente Vizcarra, lo cual ciertamente ocasionaría una parálisis del Estado peruano y prácticamente una situación de anarquía, acaso en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia y con tantas muertes de compatriotas. Es decir, la sensación, la impotencia que esto ocasiona en muchos de los compatriotas es una sensación de condena frente a estos apetitos políticos irrefrenables, ¿no? Así es. ¿Qué hacer con el artículo 113 de la Constitución, Pedro Cateriano? Lo hemos conversado a lo largo de este programa con Fernando Tuesta, con la ministra Patricia Donaire en este caso. ¿Qué hacer con ese artículo? Tiene esta rendija que, digamos, ya está siendo usada como una especie de carta libre. Vamos a recuperar... Bueno, sí, escuchamos. No, creo que el Congreso cometería un gravísimo error si repite la conducta política del Congreso disuelto, es decir, malinterpretar la Constitución para vulnerar el orden constitucional. Y eso sí hay que denunciarlo, Enrique, porque estaríamos frente a un golpe de Estado en marcha. Y ante una situación como esta, el presidente tiene que usar todos los mecanismos legales que estén a su alcance para defender su investidura presidencial. Así como en el pasado exhorté para que Kuczynski, cuando fue amenazado por el Congreso disuelto, pidiera la aplicación de la Carta Democrática a la OEA por la amenaza al orden constitucional, yo creo que ahora, si el presidente, si el Congreso tramita la acusación por incapacidad moral contra el presidente Vizcarra, él tiene que instruir a su representante en la OEA, el ex premier Ceballos, para que solicite a esa organización e informe de la situación política del país y, repito, solicite la aplicación de la Carta Democrática. En el ámbito interno también tendrá que presentar una demanda competencial, por ejemplo, con un pedido cautelar al Tribunal Constitucional, porque no tan fácilmente tampoco, Enrique, podemos tolerar que se violente el orden constitucional. Es muy interesante lo que usted está proponiendo y quisiera volver luego de la pausa que evaluemos efectivamente cuál sería el procedimiento para ir a un fuero o a un organismo internacional como la OEA y precisamente qué se podría hacer en el Tribunal Constitucional. Regresamos después de la pausa. Pedro Cateriano, antes de la pausa, usted ha tocado dos propuestas, advertencias, ha formulado dos puntos muy interesantes. Uno es la posibilidad de recurrir a la OEA invocando la Carta Democrática. Esta posibilidad en su momento fue, digamos, discutida para el caso de Kuczynski y, si mal no recuerdo, su canciller de entonces, el señor Luna, decidió no ir por ese camino. ¿Qué posibilitaría esta vez que se pueda invocar la Carta Democrática y qué efecto tendría esto? ¿Para qué sirve la Carta Democrática? A ver, si hacemos un poco de memoria, Enrique, la Cancillería no actuó con la celeridad que el caso demandaba. Es más, personalmente intervine y le pedí al señor Almagro la participación y el presidente Kuczynski logró enviar un pedido y cuando se inició la primera discusión en el Parlamento, la OEA envió a 2 emisarios en misión oficial. Luego, esto no se concreta porque Kuczynski decide renunciar, pero hay que decir que la Carta Democrática es un convenio interamericano para la defensa del sistema democrático y precisamente para evitar que en los países que formamos parte de la Organización de Estados Americanos se preserve no solo el sistema democrático, sino que estén vigentes los derechos y se respeten
los mandatos para los cuales los gobernantes fueron elegidos. Entonces, esto implicaría una defensa internacional, solicitar una defensa internacional para que se preserve el orden constitucional en el Perú. Y creo, a diferencia del gobierno de Kuczynski, ahora sí tiene una persona de confianza, el presidente Vizcarra, y podría instruir claramente a nuestro representante Ceballos para que preliminarmente ya informe al secretario general de la OEA, Almagro, sobre esta crisis política tan grave. Y posteriormente, si el Parlamento decide iniciar el trámite, yo creo que el presidente Vizcarra tendría que hacer un pedido formal ya para que se tramite el pedido de la aplicación de la Carta Democrática en el país. Bien, la otra línea que usted abre es una suerte de medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. A ver, ahí tengo dos puntos. Uno es, claro, el Tribunal Constitucional precisamente ya acaba de avalar hace poco, valga la redundancia, la constitucionalidad de la disolución del Parlamento anterior y ha marcado la línea, ¿no?, en puntos importantes en los últimos años. Pero, a ver, corríjame si estoy mal, porque creo que el Tribunal Constitucional nunca ha abordado como tal el inciso de incapacidad moral permanente del artículo 113. Lo que he podido ver es que lo que sí le pidió en épocas de Toledo era que se regulara el proceso de vacancia, y por eso ahora tenemos los 26 votos para, ¿no?, un primer paso, los 52 para el segundo, y ya finalmente para la votación se requieren en este caso los 87 votos. El TC no ha intervenido en torno al fondo de lo que sería la incapacidad moral permanente, ¿no? Exactamente, pero no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional sí ha aprobado una resolución cuando se presentó la demanda competencial referida a la disolución del Congreso, es decir, un análisis jurídico diferente, pero en donde haya algunos aspectos referidos a la posibilidad, digamos, de frenar una actitud como esta de parte del Parlamento. ¿Qué le diría en este, o sea, qué le diría el margen Ejecutivo de ello, al TC en este caso? ¿cómo? ¿Qué No le escuché diría, bien, qué le pediría el Ejecutivo, el gobierno, Vizcarra mismo, al Tribunal Constitucional en este caso? Bueno, por ejemplo, de la primera lectura que he hecho del proyecto de moción que se ha presentado, el Congreso habla de la presunción de la comisión de delitos, y eso no se encuadra dentro de lo establecido por la Constitución. El presidente de la República solamente puede ser acusado durante su mandato por aquellos aspectos que específicamente detalla la Constitución, es decir, impedir el funcionamiento, no convocar elecciones, disolver el Congreso el último año de su mandato cuando no lo puede hacer, etcétera. Ahí hay un marco. El Parlamento, por lo tanto, no puede alegremente acusar al presidente sobre otros aspectos y menos imputarle la comisión de delitos, porque no hay un marco constitucional para que se sustente esta clase de acusaciones. ¿Usted es de los que piensan también que este concepto de incapacidad moral permanente ha sido distorsionado por el accionar político? Porque hay otros que sostienen que sí es válido para una circunstancia como esta. Completamente distorsionado, Enrique. Además, no es un precepto novedoso en nuestra Constitución. En distintos textos constitucionales ha estado prescrito este artículo constitucional. Cuando se origina, es decir, el espíritu y la letra de la incapacidad moral, estaba referido a una enfermedad mental, a un accidente, etcétera, pero en ningún caso a una interpretación libre que prácticamente convierte este procedimiento en un voto de censura que sí existe en el sistema parlamentario contra el jefe de gobierno, pero que no, ciertamente, no está dentro del criterio del constituyente. Además, si revisamos el propio debate constitucional que se produjo para redactar la actual Constitución, tampoco está esta clase de exabruptos que algunos plantean. Acá simplemente
no es un problema de lectura, es un problema en donde se está utilizando este precepto constitucional como un instrumento de ataque político para debilitar al presidente Vizcarra. Nos queda un minuto para terminar. Si nos quedamos en el ámbito estrictamente de las bancadas, usted que pasó por una ordalía recientemente, ¿qué puede pensar, por ejemplo, de bancadas como la de APP, Acción Popular, de las cuales esperaría en determinados momentos pues un papel responsable? Si nos ceñimos a las bancadas, bueno, ¿cómo la ve? En el caso de Acción Popular me llama profundamente la atención que un partido con una tradición histórica, democrática, que ha tenido a un líder como Fernando Belaúnde Terry, sus principales dirigentes guarden silencio, como Raúl Díaz Canseco o Alfredo Barnechea, que tienen aspiraciones presidenciales en un momento tan crítico como el actual. Es decir, no pueden quedarse callados. En el caso del señor Acuña no me sorprende. Seguramente está muy afectado por la condena que ha recibido su hermano. Pero el señor Acuña cree que todo lo soluciona con sus millones, y eso no es así. Y en política, lo fundamental es en los hechos probar la conducta democrática, y creo que por lo menos algunos parlamentarios de la agrupación política del señor Acuña ya están impulsando este pedido inconstitucional de la vacancia por incapacidad moral del presidente Vizcarra, y eso hay que condenarlo, Enrique. Pedro Cateriano, muchas gracias por esta intervención. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en Cara a Cara, un día accidentado, sobra decirlo, y vamos a ver si encontramos algún tipo de solaz y de, digamos, un horizonte más optimista, sobre todo para los problemas que realmente nos aquejan hoy en Cuerpo Médico. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Que tengan ustedes una excelente y serena noche.